Nada más a ti. Okey. Bueno, decía que ya se podía volver a unir. A unir después. Está rarísimo todo, te digo, está muy, muy raro todo. El Vamos a ver a ver, se conecta. A ver. Entonces, pues vamos a dentro de esta meditación del sonido interior, nos ha llevado acá, ¿no? Y el aunque ya lo vimos la sesión pasada y luego el jueves y luego el viernes también lo volvimos a tocar en la clase, es muy importante esta meditación, aunque es de la tradición Theravada. Nosotros normalmente hacemos más, de la tradición mahayana, pero la tradición Theravada es como la base. Entonces, el vamos a ver ahora esta meditación y, bueno, ver un poquito el primero, esta meditación que la llamaron el método de desarrollar meditación, que en pali le dicen bhavana. Y bhavana es como lugar de trabajo, pero se refiere al trabajo en la mente, porque mucha gente piensa: cuando meditamos es que no hacemos nada. No, o sea, es mucho trabajo, y el que lo ha meditado se da cuenta de eso, de que pero es un trabajo con la mente. Y bueno, esta meditación es de Ajahn Dune Atulo, maestro de la tradición del budismo Theravada, y es comentada por Jordi Clement, de Karuna Pura. Y en base a Karuna Pura, le voy a decir a Marta que ¿Dejaste de proyectar también, Yuri? es que está Sí. Digo, yo te sigo aquí en a lo que ver, nos mandaste. sí, sí, ahí puedes seguir porque, no sé, creo que va a estar dando lata otra vez esto. Entonces, recomiendan mucho que cuando hacemos una práctica, cuando recibimos una enseñanza, que conozcamos quién es el maestro, algo de su vida, porque eso sirve como para establecer un vínculo mayor con él, ¿sí? Entonces, aquí Karuna Pura hace esto, entonces pone esta imagen de y pone estas estupas que hay en el bosque de Tailandia, me imagino que debe ser. El Porque él es de la tradición del bosque, dentro del budismo Theravada. Entonces, el vamos a leer la biografía del maestro. Dice: Ajahn Dune Atulo, 1888-1983. O sea, que casi vivió 95 años, ¿no? Creo, parece. Fue uno de los discípulos más antiguos y directos de Ajahn Mun Buridhata, el renombrado monje tailandés que revitalizó la tradición del bosque dentro del budismo Theravada. Nacido el 4 de octubre de 1988. Qué bueno que ya te uniste, Marta. Estamos leyendo la presentación que ya les mandé para leer la vida del maestro Ajahn Dune Atulo.
Dice, nacido el 4 de octubre de 1888 en el distrito de Muang, ¿Sabes provincia de qué? Surin. Perdón, no me podía unir. Acuérdate que tengo dos teléfonos. Entonces, de este teléfono, a lo mejor no me tiene registrada y por eso, o no sé cómo funciona, pero no me podía unir de uno y me uní del otro. Ah, qué bien. Y ahí tienes la presentación por si se cae, porque de repente se está cayendo. Ok, perfecto. Entonces, para que la puedas seguir directamente. Entonces dice, nacido el 4 de octubre de 1888 en el distrito de Muang, provincia de Surin, Tailandia, Ahan Dune fue el mayor de 5 hermanos. Desde joven destacó por su sentido de responsabilidad y liderazgo dentro de su familia. A los 22 años se ordenó como monje, pero tras 6 años en un entorno monástico convencional, donde predominaban las tareas mundanas y el estudio intelectual, quedó profundamente insatisfecho. Su anhelo por una práctica auténtica lo llevó a Ubon Ratchathani, donde se encontró con Ahan Singh Kantiyagamo. Juntos y poco después de reordenarse en la secta Dhammayut, conocieron al legendario Ahan Mun, quien acababa de regresar de sus años de práctica errante. Impresionados por su presencia y enseñanza, abandonaron los estudios formales y se sumaron al camino de meditación en la selva, bajo su guía. Durante 19 años, Ahan Dun vagó por los bosques de Tailandia y Camboya, llevando una vida de extrema renuncia, contemplación y vigilancia continua del chitta, la mente o el corazón. Su práctica fue silenciosa, rigurosa y orientada a lo esencial. En 1934, sus superiores escolásticos lo designaron abad del Wat Buraparam, en el centro de la ciudad de Surín, donde vivió hasta su muerte en 1983. Aunque fue muy respetado, nunca ofrecía discursos públicos. Enseñaba solo a través de breves respuestas, correcciones prácticas y el ejemplo de su vida. Su sabiduría era como un espejo silencioso, cuya profundidad se revelaba únicamente a quienes sabían mirar. Y bueno, aquí podemos ver en el mapa que él pues nació y vivió aquí en Tailandia y luego también en Camboya, ¿no? Que es el budismo del sur, se le conoce, ¿no? Ah, ahí hay también Vietnam o Singapur, o Laos, y el budismo del norte es el de Japón, China, Taiwán, Bután, ¿no? Nepal. Entonces, ok, entonces déjenme, a ver, aquí está. Y ahora nos va a hablar un poquito en esta enseñanza, este discurso de Han Dun es una guía práctica clara y profunda sobre cómo cultivar la verdadera meditación según el budismo del bosque tailandés Theravada. En él, el maestro no ofrece técnicas complejas ni rituales elaborados, sino que dirige al practicante hacia la observación directa y continua del chitta. El método comienza con una postura cómoda, sea de pie, sentado, caminando o acostado. A partir de ahí, el practicante debe establecer una conciencia pura, sin buscar nada ni forzar ningún estado. Solo hay que observar el chitta sin dejar que se disperse. Cuando la mente se dispersa hacia objetos sensoriales, como es natural al inicio, Ahan Dun invita a volver al presente, reconociendo esa dispersión y comparándola con el estado de conciencia pura.
Este retorno constante constituye la base del entrenamiento, hasta que el chita puede mantenerse tranquilo por sí mismo. El maestro enfatiza que no se debe meditar con la mente agitada y que si la atención se debilita, uno puede usar una palabra ancla como budo, observando dónde resuena con más claridad en el cuerpo. Esta palabra es solo un soporte temporal. Cuando el chita se afina, la palabra desaparece por sí sola. Ahan Dun también destaca que la imitación solo dará frutos si está unida al propósito correcto, la virtud Shila. Sin esta base ética, recitar Budo se vuelve inútil. Con esfuerzo constante, el practicante puede alcanzar Samadhi, concentración profunda, y comprender por sí mismo los movimientos del chitta, viendo claramente cómo surgen y cesan las impurezas, y lesa en Pali, ¿no? O kleshas en sánscrito. Cuando la atención madura, el chitta se libera incluso de los pensamientos más sutiles, reconociendo que no hay forma, ni objeto, ni observador separado. En ese punto el chitta se vuelve uno con el vacío luminoso, nirvana. Nirvana en Pali, ¿no? O nirvana en sánscrito. Entonces, y nos explican acá qué significa chitta o chitta. En esta enseñanza el maestro utiliza frecuentemente la palabra chitta, un término en Pali que a menudo se traduce como mente, corazón, conciencia e incluso intención. Sin embargo, ninguno de estas traducciones refleja con exactitud su sentido completo. Chitta no es simplemente la mente pensante ni solo la conciencia, es la dimensión más profunda y viva de nuestra experiencia, el núcleo de lo que conoce, siente. En la tradición Theravada, observar el chitta, purificarlo y comprender su naturaleza es el corazón mismo del camino meditativo. Por esta razón hemos optado por no traducirlo y así invitarte a acercarte con atención al verdadero significado de esta palabra. A veces más que traducir, es mejor detenerse, respirar y comenzar a comprender desde dentro. Y luego vamos a empezar con dos frases. Dice, todos los budas y todos los seres no son más que el único chitta. Fuera de este único chitta no existe nada. Aham Dune Atulo. Y dice, cuando el chitta y el que sabe son uno, ya no hay nada que alcanzar. Entonces, acá Aham Dune Atulo nos enseña cómo desarrollar meditación paso a paso. Y vamos a ir así, paso a paso. Viene el sermón, ¿no? Acá ya viene la transcripción, pero vamos a irlo viendo. Esto no lo tienen acá, pero se los voy a pasar. El, de hecho, les voy a pasar esta versión gráfica para que la podamos seguir ahí por si se sigue cayendo la voy a poner acá en cesación del sufrimiento. Y a ver, entonces aquí está. Entonces tienen acá ahora sí ya la versión gráfica y la voy a poner también en el curso acá de las escuelas filosóficas. Ok, porque ahí vamos a ir viendo párrafo por párrafo, porque la idea es que la tengamos muy clara. Eh, ¿Qué, qué significa? Que no tengamos ninguna duda de qué tenemos que hacer o cómo lo tenemos que hacer, para qué lo tenemos que hacer, ¿no? Y para conectarlo con lo que hemos estado nosotros viendo en nuestras sesiones. Entonces, en la columna izquierda, acá en la página 18, viene la enseñanza de Ahan Dune Atulo, párrafo por párrafo, ¿no? Es
Y en la columna de la derecha viene, qué bueno que se los pasé porque esto está haciendo su jueguito. En la columna derecha viene viene un comentario que hice para ir aclarando, ¿no? Entonces, vamos a ir así párrafo por párrafo. Entonces dice el 1, dice Hannah Dune, uno comienza con la postura corporal que sea cómoda, ya sea de pie, caminando, sentado, acostado, lo que sea conveniente. Y estas son las 4 posturas de meditación que recomendaba el Buda. Nosotros generalmente hacemos la meditación sentados, pero en el budismo Theravada también se acostumbra mucho a hacer la meditación caminando, ¿no? Pero también uno puede hacerlo acostado, como a veces hemos hecho meditación alfa. El de pie a veces pues, no es tan aconsejable cuando uno está empezando porque se queda uno dormido, ¡pac! Está sota uno. Ya cuando uno ya no se duerme en la meditación, puedes meditar parado, como quieras. Yo cuando empecé me quedaba dormido, dormido, dormido. Pero de hecho, cuando fui a meditar en el monasterio Theravada, aprendí a no dormirme. Y luego no sé, pero no sé, otra vez regresé a dormirme. Cuando, cuando empecé a irme a otros tipos de budismo. Pero luego ya llega un momento que ya no te duermes, ¿no? Cuando estás meditando. Entonces, cualquiera de estas 4 es buena. Dice, luego uno debe hacerse completamente consciente con solo conciencia pura, sin intentar estar consciente de algo, simplemente conociendo solamente, ¿sí? El, Aquí es como que la mente viendo la mente estando consciente de la mente, ¿no? Es lo que se llama también atención plena o conciencia abierta, en inglés open awareness, o el estado de no meditación y no distracción, o al que nosotros llamamos para fines didácticos estado mental 3, M3. Entonces aquí estamos viendo que el maestro, el, ya no está haciendo recorrido, sino que él está empezando desde estado mental 3. Esto da idea de que él está dirigiendo este texto a practicantes que ya tienen experiencia en la parte meditativa. Pero nosotros, los que tenemos menos experiencia, pues tenemos que hacer el recorrido, ¿sí? Ahorita no lo vamos a hacer, o sea, vamos a pensar que estamos ahí, ya partiendo de estado mental 3, porque el recorrido es para llegar a estado mental 3, Open Awareness. Pero ese no es el final de la película, ahí empieza el viaje. Claro, para nosotros que nos costó varios años llegar a estado mental 3, pareciera como que era el final del viaje, ¿no? Entonces, él, él dice acá, luego uno mantiene el chitta ahí continuamente solo en conciencia pura. Entonces, en esta enseñanza el maestro utiliza frecuentemente la palabra chitta. Bueno, esto ya lo leímos, ¿no? De Karuna Pura, hace ratito. Dice, no hay necesidad de ser discursivo o analítico. El comentario quiere decir que debemos evitar regresarnos a estados mental 1, a M1, es decir, a una mente dispersa, distraída, que sigue todas las sensaciones, emociones y pensamientos. Es decir, que está corriendo tras todo lo que se le presenta. Hay atención, pero a todo. Por eso se le llama en Occidente la mente de la orientación, porque todo es importante y nada es distracción. Es la mente ordinaria sin atención plena o sin conciencia pura. Pero dice, no lo fuerces, pero tampoco dejes que el chita sea libre para seguir los eventos.
Y forzar la mente es el estado de meditación o atención unipuntual que en nuestras sesiones conocemos como estado mental 2. Entonces, él está diciendo acá que, que no estemos en estado mental 1 ni estemos en estado mental 2, ¿no? Pero aquí hay que ver que cuando uno empieza a meditar, pues lo más recomendable es practicar mucho estado mental 2, la, la atención unipuntual o la meditación de calma mental, para domar la mente, porque como la mente ha estado acá papaloteando durante toda esta vida, y si hay otras vidas, todas las infinitas vidas, entonces hay que domarla para que se quede fija, ¿no? Pero ya en estado mental 3 dice, no la fuerces, o sea, la dejas libre otra vez, como era libre en estado mental 1. Nada más que en estado mental 1 es libre, pero sin conciencia plena, sin conciencia pura. Y en estado mental 3 lo que tratamos es de que tenga conciencia pura. Entonces, por eso es que este texto está más enfocado a practicantes que ya están en estado mental 3, que saben lo que es, que ya han practicado estado mental 3, como es el caso de nosotros, o sea que ya hemos estado ahí. Entonces, dice acá, dice, forzar la mente es el estado de meditación o atención unipuntual que en nuestras sesiones conocemos como estado mental 2, M2. A diferencia de M1 y M3, no es una mente ordinaria o natural, sino una mente artificial fabricada que permite conseguir calma mental, tranquilidad. Por eso en tibetano se le llama Shine y en sánscrito Shamatha. Es una mente que permite alcanzar los jhanas o altos niveles de absorción o concentración. 4 mundanos y 4 transmundanos. También permite alcanzar superpoderes como el de la clarividencia, pero no es el objetivo que estamos buscando, sino el de la liberación del sufrimiento, ya que los superpoderes lo único que pueden hacer es insuflar nuestro ego y por tanto generarnos más sufrimiento tras una breve liberación mientras permanecemos en ese estado de absorción meditativa. Es decir, que no es la liberación definitiva, es una liberación momentánea, pero es muy importante tener estado mental 2 para poder luego conseguir estado mental 3, ¿no? Pero hay gente que puede entrar quizás directamente a estado mental 3, decíamos por la puerta de atrás, y entonces puede empezar aquí donde está empezando el maestro, ¿sí? Pero los que no, o los que tenemos dificultad, a veces hay días que nos metemos, ¿no? ¡Fum! Podemos entrar, sentimos, ay, ya conecté con estado mental 3. Pero hay días que tenemos que hacer todo el recorrido porque tenemos karma, tenemos muchos problemas, falta de mérito. Entonces ahí es donde tenemos que purificar para quitar ese karma negativo, tomar refugio para quitar esos problemas, esos obstáculos y generar la bodichita para generar mérito, para quitar la falta de mérito. Entonces, si no quitamos estas 3 piedritas, va a ser dificilísimo entrar en estado mental 2. Y si no hacemos estado mental 2, no calmamos la mente, nuestro estado mental 3 va a ser muy pobre o muy inestable y nos va a estar regresando a estado mental 1, estado mental 1, estado mental 1, ¿no? Entonces, de hecho, nosotros en el recorrido luego hacemos 21 respiraciones en el punto blando, en Shamatha, y luego hacemos los 4 pensamientos, y luego hacemos la base de Vipassana, que es la meditación analítica en el cuerpo de la respiración, los 6 momentos de una respiración. Y luego todavía hacemos el cubito, el checklist, y en este cubito meditamos en el elemento tierra, traemos la mente al momento presente, soltamos el pasado y el futuro, meditamos un poquito en la inmensidad del tiempo y el espacio, en el estar en el aquí y en el ahora, y luego nos metemos en el cuartito aburrido, ¿no? En esta primera dimensión, para aterrizar la mente y irnos desconectando de
el pasado, el presente, de ir sacando de nuestra mente personas que no están en este cuartito donde estamos meditando, ¿verdad? O objetos, o eventos, o situaciones. Y luego, en la dimensión 2 volteamos la mente hacia adentro, cerramos la puerta de los sentidos, que como hemos visto en las últimas sesiones, es todo una historia, todo un capítulo. Y nos salimos del río de las sensaciones, pensamientos y emociones. Y ya con esto preparamos la mente para, uno, primero poner la atención en Drampa, poner la atención Drampa en la mente y en los objetos mentales. Este va a ser nuestro objeto de meditación. Esto es importantísimo saber, pero acá el maestro Hanna, él de hecho la está poniendo solo en la mente, no en los objetos mentales, porque dice los objetos mentales te van a traer otra vez estado mental 1. Entonces está yendo un poquito más allá de donde nosotros estábamos, porque nosotros digamos que todavía cerramos la puerta de los sentidos y estamos captando los sentidos y todo, pero él va un poquito, ¿no? Más allá. Y luego activamos la alerta Shishin para vigilar que la mente no se regrese ni a estado mental 1 ni a estado mental 2, que no haya meditación ni distracción. Y luego bajamos la energía o el esfuerzo al mínimo con Solva, ¿sí? Y ya entonces es que entramos a estado mental 3, ¿no? Pero todo este recorrido él se lo saltó, porque yo pienso que le está dedicando esta enseñanza a grandes meditadores, ya meditadores que ya tienen, que han hecho, que ya, él insiste mucho en que la base, y de hecho es la base de la meditación Theravada, el triple entrenamiento. Entonces, este triple entrenamiento, él dice, si no tiene uno Shila, esto no va a funcionar. Entonces, el primero es Shila, el primero es ética. Entonces, es por donde tenemos que empezar acá. Uno, ética, ¿no? Ya después viene 2, meditación. A ver. Viene meditación y 3 viene sabiduría. Entonces, él insiste mucho que la base de esto Shila lo va a poner acá es ética Shila, meditación Samadhi y sabiduría Prajna. Entonces, él insiste mucho, ¿no? En esto, en esta primera fase, la importancia de Shila. Dice, y el objetivo de la meditación debe ser Shila, debe ser la virtud, dice, ¿no? Entonces, que igual lo podríamos llamar de esta manera. El uno, virtud, el Samadhi, el entrenamiento de la mente o la transformación de la mente, y el 3, que es meditar en la vacuidad, ¿no? O morar en la vacuidad, ¿no? O ver, si lo ponemos más como sabiduría, ver la vacuidad, ¿no? En este caso ellos se enfocan más en ver la vacuidad del yo, ¿sí? Y con esto alcanzan la liberación, ¿no? Entonces, sería como un prerequisito antes de hacer todo el recorrido, pero nosotros lo que hacemos en el recorrido, pues, es que hacemos purificación, ¿no? Y quizás aquí, que no se los he compartido, pero quizás valga la pena, que les comente algo sobre el karma, muy brevemente. Porque es muy, muy importante quizás verlo así, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito del karma. Muy, muy ejecutivo, muy gráfico. Entonces, el karma,
habría 4 niveles. Primero, tenemos que purificar el karma negativo del pasado, de esta y anteriores vidas. Si no lo quitamos, no vamos a poder meditar, porque eso nos va a perturbar demasiado. Entonces, él, al empezar ya con el estado mental 3 o con Chita allá, pues él ya supone que si ya estás en el bosque ahí meditando, pues es porque ya purificaste mucho, pero nosotros no. Entonces, nosotros tenemos que hacer el 1. Por eso hacemos la purificación con Vajrasattva, los 4 poderes de oposición, ¿no? 2 es abandonar las acciones perjudiciales. O sea, que esto ya sería portarnos bien, ya no causar daño, dolor o sufrimiento a ningún ser. Él insiste mucho, ¿no? En la importancia de esto, es lo que él llama la virtud, ¿no? Entonces, es el comportamiento de la virtuoso, ¿no? Pero no solamente es necesario quitar el karma, también tenemos que acumular mérito, y para eso tenemos que realizar obras virtuosas con sinceridad o practicar bueno, antes de esto, quizás lo que se hace es hacer el ofrecimiento del mandala, pero lo que genera más es ya conectar con una intención que vaya más allá de esta de más allá del samsara, o sea, buscar la liberación, ¿no? Pero lo que genera más mérito la es generar la bodhicitta, ¿no? Pues uno es limpiar el karma pasado y ya no generar más, ¿no? Es el 1 y el 2. Pero para alcanzar la liberación, y sobre todo más para alcanzar la iluminación, lo que necesitamos es el 3. Pero cuando nosotros podemos meditar en la bodhicitta relativa, que es la compasión, y la bodhicitta absoluta, que es la sabiduría y la vacuidad, esto limpia todo el karma, ¿sí? Pero entonces tenemos que ver en qué nivel estamos, porque si mi nivel, lo voy a poner acá, si mi nivel acá con este puntito azul, si mi nivel es aquí, yo no puedo hacer el 4, ¿sí? O si mi nivel está aquí entre el 1 y el 2, entonces tengo que trabajar aquí de acuerdo al nivel en el que esté. O hay gente que ya está en el nivel 3, ¿no? Y hay gente que ya está en el nivel 4. Entonces tenemos que ver en cuál es nuestro nivel, ¿sí? Entonces, muchos practicantes se equivocan porque piensan, yo medito en la vacuidad y ya con eso limpio el karma, pero no están en ese nivel. Entonces, y piensan que pueden hacer cualquier cosa. No, nunca. Aunque estés en la vacuidad, tienes que seguir portando éticamente, sin hacer daño a nadie, ¿no? Entonces, esta es la base, el 1, el 2, ¿sí? Y él insiste mucho, sobre todo en el nivel 2, ¿no? Acá él está hablando. Entonces, el 1 y el 2 nos sirven para liberarnos del sufrimiento. Y el 3 y el 4 nos sirven para obtener la felicidad. Entonces, el 1 y el 2 hago purificación y abandono las acciones perjudiciales en el presente, ¿sí? En el presente, en el día a día, y con eso me voy liberando del sufrimiento. Pero para obtener la felicidad tengo que generar mérito y aprender a meditar en la vacuidad. Entonces, este es algo que no lo habíamos visto y que es muy importante tenerlo en claro, porque luego a veces nos perturba mucho que el karma,
Y más cuando nos hemos portado muy mal en otras vidas o en esta, pensamos que ya no tenemos remedio. Y no, sí tenemos remedio todos, igual como pasó con Milarepa, ¿sí? Entonces, ¿qué hago para lograr esto? Pues tomo refugio, purifico, tomo refugio, que es lo que hacemos, y hacemos votos, ¿no? Acá quizás falta, ¿no? Entonces purifico, ¿sí? Tomo refugio para que me ayuden a purificar y todo esto. Hago votos, recito mantras, ¿no? Hacemos los mantras por ejemplo, los de Vajrasattva. Acumulo mérito, genero karma positivo, genero la renuncia, genero la compasión, genero la vacuidad, ¿no? Entonces, con esto yo voy limpiando el karma, ¿sí? Entonces, estos son los 4 pasos que tenemos con el karma, ¿no? El 1 es purificar el karma negativo acumulado. El 2 es ya no generar más karma negativo, que es portarnos bien. El 3 es hacer acciones virtuosas y meritorias, y sobre todo meditar en la bodhicitta. Y el 4 es meditar en la bodhicitta relativa, la compasión, y en la bodhicitta absoluta, la sabiduría, la vacuidad, para liberarme definitivamente del karma, ¿no? Por eso el Dalai Lama nos recomendaba hacer todos los días Sarva Yoga Bodhicitta, ¿sí? Entonces son estos 4 pasos. Nosotros estamos en la verdad convencional o la realidad relativa, donde el karma, todo es karma. Aquí todo es karma, ¿sí? Todo está sujeto a la ley de causa y efecto. Ya en la verdad absoluta o realidad última es donde el karma desaparece, ¿verdad? Pero nosotros no estamos en ese nivel. Estamos en el nivel acá a la izquierda, ¿no? ¿Sí? Entonces, para comprender esto, mientras nosotros estemos aquí atrapados por el ego, con una visión dualista y atrapados en los conceptos, todo es karma, ¿sí? Todo. Entonces, este es mi nivel, ¿sí? Entonces acá le voy a poner, si yo estoy en este nivel, pues no puedo pensar que, ok, voy a comportarme acá como si el karma no existiera. No, no es posible. Es lo que hacen los locayatas, y eso lo lleva directito al infierno. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Tenerlo visto. Y vamos a dejar que sea un gran lama, y contemporáneo, que está en este momento en el mundo, y que dicen algunos que es un Buda, Tai Situ. Tai Situ, en el Néctar del Dharma, el Sagrado Consejo, al hablar del enfoque correcto de la filosofía, él dice, es lo mismo con el buen karma y el mal karma. Es muy bueno cuando sabes que en última instancia no existe el karma bueno y el karma malo. Pero relativamente, mientras seamos dualistas, mientras tengamos ego y yo, entonces todo es karma. Por lo tanto, tenemos que estar muy atentos y conscientes de lo que hacemos y lo que no hacemos. Así que eso es lo que significa. No significa que lo bueno sea en última instancia bueno y lo malo sea en última instancia malo. Si ese fuera el caso, entonces habríamos terminado. Nunca alcanzaríamos la budeidad. Si lo malo es lo último y lo bueno es lo último, ¿cómo vamos a alcanzar la budeidad? Nos cepillamos los dientes todas las mañanas, sabes muy bien lo que eso significa. Estamos matando gérmenes en una mañana.
¿cuántas decenas de miles de gérmenes matamos? Si eso fuera lo último, ¿cómo podríamos purificarlo? Por el castigo de matar un germen tienes que morir una vez. Así que cada mañana creamos las causas de miles de vidas. Si la purificación del karma negativo por la acumulación del karma positivo es ojo por ojo, nunca podremos alcanzar la budeidad. En última instancia, nunca sucedió, pero sucedió. Por lo tanto, debemos hacer todo lo posible para evitar el karma negativo y hacer todo lo posible para participar en el karma positivo. Al mismo tiempo, lo más importante es superar la dualidad. Eso es solo a través de la meditación. Acumulamos mérito, nos purificamos, nos purificamos. Todas esas cosas las hacemos. Andan aquí jugando los demonios. Dice, acumulamos mérito, nos purificamos. Todas esas cosas las hacemos para poder meditar y meditar en la naturaleza de la mente, que es la naturaleza y la esencia de todo. Estas son las dos caras de estas filosofías. Entonces, aquí tenemos que ver, de acuerdo al nivel que estemos, si yo todavía estoy en nivel 1, va a ser muy difícil poder hacer esta meditación de Ahana Tulo, ¿sí? Primero tengo que limpiar, purificar el karma negativo. Ahora, si yo estoy robando en el nivel 2, robando, matando, mintiendo, pues eso va a perturbar mucho mi mente, va a ser muy difícil que pueda meditar, ¿verdad? O sea, la meditación de él está pensando ya para gente que está en el nivel 2 de portarse bien y en el nivel 3 y ya purificó, o sea, que entonces es que ya puede ir pensando en la liberación, ¿sí? Entonces, esto era muy importante porque es parte de del recorrido, ¿sí? Entonces voy a regresar acá. Acá decía, no lo fuerces, pero tampoco dejes que el chita sea libre para seguir los eventos, ¿sí? Pero si yo tengo mucho karma negro y me porto mal, pues mi mente va a estar muy agitada y va a tener mucho remordimiento y pues va a estar siguiendo todos los eventos. Entonces va a tener que hacer un mega esfuerzo y ni con eso voy a poder ni siquiera calmar la mente, ¿verdad? Entonces tengo que primero bañar mi mente, purificar mi mente, portarme bien y entonces, ya podré hacer estado mental 2 y luego entrar al estado mental 3, ¿verdad? Entonces, era muy importante que habláramos de eso, porque no lo había explicado, porque quizás no había recibido las enseñanzas de Tai Situ, que lo aclara muy bien estos puntos. Entonces, ok, entonces vamos al 6. Dice, después de un tiempo, el chita saldrá siguiendo los objetos de los sentidos antes de que uno pueda atraparlo. Esto es normal para un principiante. Y cuando el chita está satisfecho con ese objeto de los sentidos, entonces uno volverá a hacerse consciente de uno mismo. Entonces, aquí lo dice muy curioso porque habla de que cuando el chita se nos va de estado mental 3 a estado mental 1, dice, bueno, cuando ya que es satisfecho de estar persiguiendo aquí los objetos de los sentidos, te das cuenta y entonces regresas la mente acá, a estado mental 3, ¿no? Entonces, aquí nos está dando el método que tenemos que aplicar. Ya nos dijo cuál es el objeto de atención, la conciencia pura en estado mental 3, pero nos advierte que al principio la mente se estará regresando a estado mental 1 para seguir los objetos de los sentidos. Porque era como decía el Buda, que la mente está acostumbrada a estar persiguiendo objetos, ¿verdad? Que era lo que vimos
el viernes, el o sea, la mente ha estado acostumbrada a estar corriendo atrás de los sentidos. Y lo que tenemos que domar a la mente para que ahora sea al revés, que ahora sean los sentidos los que corran atrás de la mente. El problema, como dice el Buda en el Shurangama Sutra, no son los sentidos. El objetivo no es quedarnos ciegos o sordos o mudos o sin olfato, ¿sí? O sin piel, ¿no? No, como hemos visto en cerrar la puerta de los sentidos, el problema es la actitud que tenemos con el sentido. O sea, que normalmente dejamos la puerta abierta y entonces nos vinculamos, ponemos ese hilito con los sentidos y entonces generamos el triple veneno y entonces generamos las vasijitas de karma. Entonces, por eso es muy, muy importante aprender a cerrar la puerta de los sentidos. Bueno, mientras abre esto, voy a ir leyendo acá, ¿no? El comentario. Dice, aquí nos está dando el método que tenemos que aplicar. Ya nos dijo cuál es el objeto de atención, la conciencia pura en estado mental 3, pero nos advierte que al principio la mente se estará regresando, estado mental 1, para seguir los objetos de los sentidos. Y cuando nos demos cuenta que ya no nos estamos dando cuenta de la conciencia pura, sino que quedamos atrapados nuevamente en los objetos de los sentidos, regresamos tranquilamente la mente a estado mental 3. Esto se hará una y otra vez. El darse cuenta es la principal tarea de la atención o drampa en tibetano, por lo que se le conoce también como la recolección, porque es recordar una y otra vez cuál es el objeto de atención en el cual decidimos depositar nuestra atención. ¿Sí? Así es como le llaman en la meditación Theravada, ¿no? La recolección. Y a Drampa le llaman sati en sánscrito o en pali también. Debemos hacerlo con paciencia, sin desesperarnos, sin juzgarnos, sin pensar que nosotros no podemos o no servimos. Llevamos toda esta vida y si hay otras infinitas vidas con una mente dispersa y distraída, por lo que no será fácil romper esa inercia o acabar con ese hábito. Es así que hay que tener aceptación sabia, yoniso manasikara en sánscrito, a todo lo que se nos presente. Pero por eso hacemos el recorrido hacia estado mental 3, que el venerable Handuna Tulo aquí no lo hace o menciona. ¿Por qué él empieza desde estado mental 3? Quizás porque él se está dirigiendo a meditadores avanzados. Nosotros, en cambio, como estamos en el kinder de la meditación, tenemos que hacer convenientemente todo el recorrido, que aquí no lo estamos mencionando. Bueno, lo mencionamos brevemente, ¿no? Acá nosotros, pero que lo pueden ver aquí, ¿no? Entonces, aquí, sobre todo para los que están viendo el video, aquí tienen el link en la página de Dharma 3 de Odoo, donde pueden hacer todo el recorrido. Hay videos, hay presentaciones para estar practicando el recorrido. Si se les dificulta esta meditación de Ahanduna Tulo, si no se les dificulta, excelente. Pero generalmente conviene hacer un recorrido aunque sea mínimo, mínimo. Y si ahora nos da tiempo, lo hago uno muy rápido para, entrar hasta allá. Y quería ya que abrir aquí la página, quería mostrarles que generalmente nosotros estamos corriendo, ¿verdad? Siempre atrás de estamos corriendo atrás de los sentidos, los 5 sentidos corporales y el sexto sentido de la mente. O sea, nuestra mente siempre ha estado, ¿no? Corriendo atrás de una imagen bonita, una bella música,
perfume agradable, rica comida, sensaciones táctiles, un abrazo, una caricia, nuestros pensamientos, nuestras emociones. Y acá, al cerrar la puerta de los sentidos, es como que el meditador se sienta y si los sentidos son, si pensamos que es esta nubecita, nosotros simplemente la vemos pasar, ¿no? O sea, vemos el surge, pero no nos enganchamos en ella, la dejamos pasar, ¿no? Así como si fuera una nube que pasara por nuestra mente y los dejamos pasar, ¿no? El Era lo que veíamos acá en estado mental 3, que es que decíamos, canta un pajarito, y si la puerta está cerrada, solo percibimos el sonido, que es la primera característica, no generamos triple veneno, ¿sí? El No generamos apego a ese canto, ni aversión, ni indiferencia, y no hacemos vasijitas de karma. En cambio, si la puerta está abierta, pasamos de la primera característica a las segundas características. Qué bonito, qué bello, qué agradable, o qué desagradable, o qué tono agudo, grave, suave. Me gusta, lo quiero, apego o aversión o indiferencia, ¿no? Y entonces ahí luego se hacen la vasijita de karma, ¿sí? Al principio vamos a estar haciendo vasijitas, ¿verdad? Pero no importa, lo importante es darnos cuenta. Ya con darte cuenta, ahorita sí hice vasijita. No, ahorita no hice vasijita, eso, guau, porque hemos hecho vasijitas de manera inconsciente a lo largo de infinitas vidas. Entonces, si ya me doy cuenta de que ya no la hice, excelente, ¿sí? Ya es un primer avance, ¿sí? Entonces, me voy a regresar acá, nos vamos en el 7. Dice, cuando uno se vuelve consciente, uno debe investigar comparando el estado de conciencia quieta con el estado cuando el chita está siguiendo objetos de los sentidos. Esto es importantísimo. ¿Cuál es la diferencia? Este es el método para hacer que el chita lo note y lo recuerde. Entonces, aquí el maestro nos está dando un segundo método, que es ver si la mente está quieta o está en movimiento. Solo existen estos dos estados. La mente estará quieta cuando está en conciencia pura, sin intentar estar consciente de algo, simplemente conociendo solamente, ¿sí? Que es cuando la mente está en el cielo, ¿verdad? Cuando la mente está en el cielo o en el fondo del mar, ¿no? En esas analogías que hemos visto, ¿no? El cielo es la mente y las nubes son los objetos mentales. El fondo del mar es la mente y las olas son los objetos mentales, ¿sí? Entonces dice, la mente estará en movimiento cuando esté siguiendo los objetos de los sentidos, ya sea de los 5 sentidos corporales, vista, oído, olfato, gusto, tacto, o del sexto sentido mental, sensaciones, sentimientos, emociones, pensamientos, recuerdos, imágenes, etcétera. Como dijimos, la mente está más acostumbrada a estar en movimiento, a estar quieta. Por eso al principio se recomienda practicar estado mental 2 o atención unipuntual para domar la mente, para controlarla, para romper ese hábito de que la mente salte de uno a otro objeto. Es como domar a un caballo salvaje. Por eso tenemos que meter a la mente al redondel y sujetarla con la brida de la atención, trampa. La mente representada gráficamente como un elefante negro, salvaje en los 9 estados de shamatha. Intentar escapar una y otra vez, por lo que tenemos que no solo estar atentos, sino utilizar a Shishin, el estado de alerta, y subir mucho el esfuerzo, la energía solva en tibetano,
representado por un fuego, el cual a medida que vayamos avanzando en nuestro camino meditativo podrá ir disminuyendo. Por eso es muy recomendable hacer la meditación de los cochinitos para familiarizarnos con estos tres factores mentales, que coloquialmente le llamamos nuestros amigos mentales, y los cuales podemos conocer y practicar aquí. Aquí les dejo el link, ¿sí? Ahora, estos cochinitos, ¿a qué se refiere? Entonces, aquí vamos a ver el, vamos a ver, aquí, en los 9 estados del Shamatha. Uy, a ver. Ahorita se las presento. Ok, acá está. Entonces, en la... Uy, no la encuentro. Es Ok, ahorita. A ver. El... Ok. Entonces acá, a ver. Bueno, ahorita va a ser más fácil acá que las encuentre. Ok, entonces tenemos la rueda, los 9 niveles mentales del Shamatha. Es aquí ya lo encontré. Ok. Entonces, tenemos estos 9 estados mentales acá, ¿no? El, o las 9 etapas, ¿no? Los 9 niveles del Shamatha, ¿no? Pero ahorita me voy a concentrar solamente en en la primera, en la primera curva, que es aquí, ¿no? Los de estos 9 niveles, me voy a centrar aquí en esta parte de abajo, en esta primera curva. Y en la primera curva, pues aquí tenemos estos 3 factores mentales, ¿no? Que son la alerta, que está simbolizada con esta cuerda, que es, perdón, la tensión, que está con la cuerda, la alerta, que está con el gancho, y el fuego o energía, ¿no? Que son los que conocemos como Drampa, como Shishin y como Solva, ¿sí? Estos 3 factores mentales son importantísimos porque
son los que vamos a estar usando durante todo el recorrido, nada más que van cambiando, ¿no? Aquí, como los pueden ver, el fuego va bajando, ¿no? Al principio no se usa el gancho, sino más el lazo. Luego en la segunda curva se usa más el gancho que el lazo, ¿sí? Entonces tenemos que ir viendo cómo usar esos factores. Si no lo sabemos, no sabemos manejar como un coche, que necesita saber cuál es el freno, cuál es el pedal del acelerador, cuál es la palanca de velocidades, el volante. Igual, para poder manejar tu mente necesitas estos tres factores mentales, ¿no? Entonces, aquí está estamos viendo que en la meditación de los cochinitos, pues aprendemos a usar esos tres factores mentales desde el kinder, ¿sí? Entonces ya está ahí una página. Yo, de hecho, estuve meditando muchos años y no sabía qué hacer con mi mente porque no conocía estos tres factores mentales. Y no es que mis maestros no hablaran, tuve muy buenos maestros de meditación, pero ellos decían, aprieta la mente o afloja la mente. Y yo decía, ok, ¿cómo se hace eso? O alerta, atento. Y yo pensé que eran sinónimos. Y sí son gemelitos, ¿verdad? Pero uno es femenino y otro masculino. Uno es monotarea y otro es multitarea. O sea, hay que conocerlos muy, muy bien, estos tres amigos, para poder manejar a tu mente, ¿sí? Entonces, es muy recomendable, si no los conocen, si no están familiarizados, ver esta meditación de los cochinitos. Ya está aquí el link. Ujú. El, Aquí está, ¿no? En este link. Entonces, luego el 8, el, dice, bueno, voy a regresar un poco al 7. El 7 es muy importante ver, mi mente está en calma o está en movimiento, ¿sí? Está en calma cuando estoy en estado mental 3, ¿sí? Y estoy en conciencia pura, ¿sí? Entonces ahí estoy en calma. Creo que no estaba mostrando acá, perdón. Es que como estaba trayendo las imágenes, bueno, voy a regresar a las imágenes para que vean acá. Esos son los 9 estados o los 9 niveles de Shamatha. Hablábamos de la primera curva. En la segunda curva tenemos a la atención, alerta y el fuego, la energía, que son los tres factores mentales, o en tibetano Drampa, Sheshini, Solva, ¿no? Entonces, y tenemos que ver si mi mente está en calma. Cuando está en calma, mi mente está aquí en estado mental 3 y puedo estar viendo el cielo, puedo estar viendo la profundidad del mar. Ahora, en otras meditaciones, por ejemplo, Milarepa le decía a una de sus practicantes que era lo mismo meditar en el cielo o en las nubes. Pero nosotros, cuando estamos empezando, las nubes nos van a distraer mucho. Y si no podemos meditar en el cielo, tenemos que meditar en la pausa o en la separación, en el espacio que hay entre un pensamiento y otro, o una emoción y otra, ¿no? ¿Sí? En ese pequeño espacio que hay en, entre ambos, ¿no? O sea, ahí percibimos o sea, si tenemos acá estas nubes, entonces a veces vienen los pensamientos así, ¿verdad? Pegaditos, y viene un pensamiento blanco, uno negro, ¿no? Uno gris, ¿no? O sea, todos. Entonces es difícil. Pero hay veces que de repente entre dos pensamientos o dos emociones se abre un espacio y ahí es donde podemos ver tantito el cielo, ¿verdad? Sí. Al principio quizás va a ser difícil, pero esta meditación nos va a ir ayudando a que se abran un poquito las nubes.
¿sí? Entonces, eso es lo que está aquí diciéndonos el maestro, acá en el punto 7. Y en el punto 8 dice, después de esto, cuidadosamente y con suavidad, mantén el chita en un estado de conciencia quieta como antes. Cuando uno no está atento, cuando uno no es suficientemente cuidadoso, dice el chita saldrá a buscar algún objeto de los sentidos y permanece allí hasta que esté satisfecho. Entonces uno se hará consciente de nuevo. Entonces aquí dice, este proceso se repite una y otra vez hasta que por fin logramos tener algo de control de la mente. Y aquí falta quizás decir algo que al principio parecerá que nuestra mente está empeorando, está más agitada, que tiene más pensamientos o emociones que antes de meditar, antes que hubiéramos meditado. Y no es así. Lo que sucede es que antes no nos dábamos cuenta, porque no hacíamos el intento de meditar. Y ahora que estamos meditando, somos más conscientes de la situación de nuestra mente. Entonces no se asusten y no piensen que su mente se está echando a perder, como piensan la tercera escuela filosófica no budista, los Mimamsakas, que dicen, no, la mente es imperfecta y no la puedes componer y cualquier cosa que hagas para intentar mejorarla la vas a echar a perder más. Entonces ellos por eso no meditan, tampoco los Lokayatas, la quinta escuela filosófica budista, los nihilistas, no meditan, pero no, al principio sí puedes sentir, mi mente se está descomponiendo, se está echando a perder. Y no, lo que pasa es que ahora estás más atento, estás más alerta a lo que está pasando con tu mente y entonces percibes más lo que antes sucedía de manera inconsciente, ahora te estás haciendo consciente. Y eso es bueno, es muy bueno que te vayas haciendo consciente para que te des cuenta cuánta basura tengo en mi mente y tengo que limpiarla, tengo que purificar o tengo que ir aprendiendo a meditar y entonces se va a ir, poco a poco se va a ir tranquilizando. De eso no te preocupes. Cualquier mente es una mente búdica y esa basura y todo eso no te pertenece. Entonces todo eso lo vas a poder quitar, lo puedes soltar. Este, dice, primero nos tenemos que aprender muy bien las instrucciones de la primera curva. Aquí no voy a hablar de ellas, pero en la meditación ahí de los cochinitos vas a poder ver acá. Voy a poner aquí nada más para que veas todo lo que no está diciendo el venerable. Y no lo dice él porque pues, él supone que ya lo sabes. Ellos nos sobreestiman. Este, pero en la primera curva tenemos que aprender todas estas instrucciones. Y ese es el objetivo de la primera curva. Conocer las instrucciones y ponerlas en práctica una y otra vez. Dice, como dice Lama Mitchell, te vas a tu cabañita y practicas ya en soledad. Tú solo ahí en tu cojín de meditación, en tu cuarto, te encierras y estás practica y practica y practica hasta que puedas llegar a mantener por lo menos 21 respiraciones la atención, ¿sí? Sin distracción, ¿sí? Esa ya es la primera señal de que estás llegando a la segunda curva, ¿no? Aquí, donde vas a tener vas a tener algo de estabilidad y claridad, que está representado aquí con esta manchita blanca en el elefante y en el changuito. Pero de eso, igual ahí en el sitio de Odoo, puedes ver, los que estén ya en ese nivel, pueden ver las instrucciones de la segunda curva, ¿no? Aquí nosotros no vamos a hablar de eso acá. Ok, entonces vamos a acá, regresarme. Entonces, él decía
Primero nos tenemos que aprender muy bien las instrucciones de la primera curva, y cuando logremos mantener la atención durante 21 respiraciones al menos, sin ninguna distracción o sin perder el objeto de atención, es que ya estamos llegando a la segunda curva de los 9 estados del shamatha, donde obtendremos algo de salcha y necha, es decir, algo de claridad y estabilidad. Ahí está el link, ¿no? Para poder entrar a esas instrucciones. Y el 9, cuando uno es consciente de nuevo, vuelve a investigar y luego con suavidad mantiene el chitta en el estado de conciencia quieta como antes. Con este método no pasará mucho tiempo antes de que uno pueda controlar el chitta y finalmente alcanzar el samadhi. Este es hermoso, ¿no? Porque nos está diciendo, ok, ya nos dio los métodos de qué tenemos que hacer. Primero ser consciente de, ok, mi mente está en conciencia pura o está siguiendo objetos, mi mente está en calma o está en movimiento. Y cuando mi mente está en movimiento y ya sé que es satisfecha de estar persiguiendo los objetos de los sentidos, la regreso con suavidad a estado mental 3, ¿no? Y esto lo estoy haciendo una y otra vez, una y otra vez. Y dice, con este método no pasará mucho tiempo y podrás controlar el chitta y podrás alcanzar el samadhi. Entonces hay que tener un poco de diligencia, práctica y tener fe, tener devoción. Dice, cuando uno puede mantener el chitta en el estado de conciencia pura y evitar toda distracción, ha entrado uno en la carretera o el camino que lo llevará directamente al samadhi, que es cuando la mente está totalmente domada o controlada, una mente quieta, la cual se vuelve propicia para el entrenamiento que nos llevará directamente hacia la liberación. Y el 10, entonces uno será hábil en los caminos del chitta sin necesidad de aprenderlo de otro. Señala que no es necesario ningún otro camino para alcanzar el samadhi y posteriormente la liberación. Aunque pueda haber otros caminos o métodos, si todos llevan a lo mismo, ¿para qué vas a querer otro? Simplemente aplica esto con diligencia, con fe o devoción y con una adecuada motivación y obtendrás el resultado. Y aquí generalmente lo que necesitamos son 3 cosas, ¿no? O sea, uno es la motivación. Esto es muy importante y que el maestro aquí dice, okey, la motivación debe ser, la virtud, ¿sí? El entonces esto lo pone como prerequisito, ¿no? La otra cosa que necesitamos, los 3 requisitos para que esto funcione es fe o devoción, ¿sí? Aquí el los Theravada, su fe o devoción está en el Buda y en alcanzar el estado de Arhat, que es el estado de liberación, ¿sí? Entonces ellos confían totalmente en esta fe o devoción o confiar, con fe, ¿no? Confiar o confianza. Ellos confían totalmente que esto los va a llevar a la liberación. Y sí, efectivamente los lleva, ¿sí? Y el Buda, antes de ser Buda, primero fue Arhat, y muchos en la época del Buda alcanzaron el nivel de Arhat, y muchos después del Buda lo han alcanzado siguiendo este método. Entonces, pero necesitamos esto, ¿no? Tener fe o confianza. El, y la tercera cosa es la diligencia, ¿sí? Que necesitamos la constancia, hacerlo todos los días, un día sí, otro también, ¿sí? Más que hacerlo un día 3 horas,
y luego dejarlo de hacer, entonces eso no va a servir de nada, ¿no? Entonces aquí necesitamos la práctica, ¿no? Pero para esto es entender qué estamos haciendo, qué es lo que vimos hoy. Entonces, cuando ya entendiste, y sobre todo entendiste lo que se tiene que hacer en la primera curva, ¿sí? Es, ok, es uno, entiendo lo que tengo que hacer en la primera curva. 2, hago el recorrido, ¿no? Que hablamos acá. 3, conozco y me familiarizo con mis 3 amigos mentales o factores mentales. La atención, la alerta y el esfuerzo. Esto es crucial, ¿no? 4, tengo clara cuál es mi motivación. En este caso es la liberación y la virtud que comento acá. Y 5, sigo las instrucciones del venerable, ¿no? Va a ser sí o sí que lo vas a lograr, ¿no? Entonces, aquí nos falta más, ¿no? Nada más avanzamos acá en el texto, llegamos acá, como estamos yendo uno por uno, entonces aquí son 5 páginas, ¿sí? De hecho, nos llevó todo la 1, ¿no? Toda la sesión, nada más ver la 1. Pero la idea es que esto nos quede muy, muy claro, que no tengamos ninguna duda, ¿sí? Porque decíamos que primero son 3 pasos, ¿no? ¿Qué hacemos? El primero que hemos hablado de esto es, primero lo escucho y escúchenlo directamente de él, ¿sí? Primero lo oigo. De hecho, estas tradiciones se basaban más en la escucha al maestro. Primero lo oigo, lo entiendo, lo leo, ¿sí? Hasta no tener ninguna duda de ninguna palabra o concepto o qué hay que hacer, por qué, para qué, ¿sí? Esto es el primer paso, ¿no? Es muy, muy importante. El segundo paso es contemplar, pero contemplar es qué tiene que ver conmigo, ¿sí? Con mi mente, con mi vida, ¿sí? Con mi pasado, con mi futuro, ¿sí? ¿Cómo cambiaría? ¿Cómo cambiaría mi vida si lo hago? ¿Sí? Y 3 es hasta que surge un insight, un pequeño despertar, un ajá, ¿no? O un eureka, ¿no? O un chispazo, ¿no? Como un pequeño, como una pequeña iluminación. Entonces, cuando surge eso, ahí en eso emplazas a tu mente en atención unipuntual, en shamatha, ¿no? Ese es el proceso. Esto es lo que libera, ¿sí? Esto es lo que transforma nuestra mente, ¿sí? Entonces, estos son en resumen,
¿sí? Nos faltan otros pasos que, bueno, no los vamos a ver ahora, pero esto era muy importante. Entonces, vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a hacer un pequeño recorrido y luego a intentar hacer lo que nos enseñó el maestro acá. Entonces, aunque él, decíamos, no habla del recorrido, ok. Entonces vamos a pensar un poquito en la rueda de la vida, en los 6 reinos de, de la existencia cíclica, y vamos a pensar que para liberar a todos los seres del océano del sufrimiento, a los narakas, a los pretas, a los animales, a los humanos, a los ashuras, a los devas mundanos, es necesario alcanzar la iluminación, el estado de la mente omnisciente de un Buda. Y para ello tomamos refugio en, en la triple joya. Y entonces podemos repetir, me refugio en el Guru, me refugio en el Buda, me refugio en el Dharma, me refugio en la Sangha, me refugio en el Guru, me refugio en el Buda, me refugio en el Dharma, me refugio en la Sangha, me refugio en el Guru, me refugio en el Buda, me refugio en el Dharma, me refugio en la Sangha. Vamos a hacerlo también en sánscrito, pero ahorita como estamos haciendo un recorrido muy rápido, no lo vamos a hacer, sino vamos a hacer un poquito de purificación y pensamos, ok, que si he tenido infinitas vidas, quizás he dañado con mi cuerpo, palabra y mente a seres ordinarios y seres nobles. Les he causado dolor, perjuicio, sufrimiento, daño. Entonces me arrepiento, les ofrezco una disculpa, les pido perdón y hago un voto, un compromiso de no volverlo a hacer. Y pido la ayuda de los Budas y Bodhisattvas para que me ayuden a cumplir este voto. E invoco a Vajrasattva que me ayude a purificar mi cuerpo, palabra y mente, repitiendo, invocándolo en nuestra coronilla, a Vajrasattva, y sosteniendo la visualización que está emanando de su corazón, ese néctar que baja por todo su cuerpo hasta el dedo de su gordo de su pie derecho y entra por nuestra coronilla y limpia nuestro cuerpo, palabra y mente, mientras recitamos el mantra de las 100 sílabas. Om Bensada Sato Samaya Manupalaya Bensada Sato Tenopatrista Dido Me Bagua Suto Kayo Me Bagua Supo Kayo Me Bagua Anurakto Me Bagua Sarwa Sidi Menta Yatsa Sarwa Karma Tsutsame Sitan Siriyan Kuru Hum Jaja Jaja Ja Bagawan Sarwa Tatagata Bagua Mahasamaya Sadvaja Humpe. Ok, y ahora vamos a hacer 7 respiraciones de shamatha en atención unipuntual. Inhalamos, ponemos toda la atención en el punto blando, en el punto de contacto. Exhalamos y contamos 1. Ya si hacemos hasta 7 respiraciones. 3 con la mano izquierda, 4 con la mano derecha. Y ahora pensamos en los 4 pensamientos que orientan nuestra mente hacia la liberación. Pensamos que tenemos una apreciada vida humana, que es impermanente, está sujeta a causas y condiciones, que es insatisfactoria. Y pensamos en las 3 claves de una apreciada vida humana. Es muy difícil de obtener, muy fácil de perder y la gran oportunidad que nos da aquí y ahora de transformar nuestra mente, porque tenemos el Dharma. ¿Qué puede haber más poderoso, más sanador? Es lo único que nos puede liberar de la prisión del samsara. Y ahora hacemos 7 respiraciones en la base de Vipassana,
en los 6 momentos de una meditación analítica, la respiración. Inicia, dura y termina una inhalación, inicia, dura, termina una exhalación. Inicia, dura, termina una inhalación, inicia, dura, termina una exhalación. Inicia, dura, termina una inhalación, inicia, dura, termina una exhalación. Ya hacemos 4 respiraciones más a nuestro propio ritmo. Inicia, dura, termina, inicia, dura, termina. Y ahora ponemos toda la atención en el elemento tierra. Ponemos la atención en el momento presente, soltamos el pasado y el futuro. Soltamos la ansiedad y la depresión y conectamos con la inmensidad del espacio y la inmensidad del tiempo y nos ubicamos en este lugar, en este momento y quitamos todo lo que no está aquí, nos metemos en el cuartito aburrido, que no es aburrido en sí, sino nosotros lo hacemos aburrido para ver que en el presente no necesitamos nada, ya tenemos todo, ya lo somos todo. En este momento, cuando estamos en conciencia plena, no tenemos ningún problema, ninguna necesidad. Ahora volteamos nuestra mente hacia adentro, cerramos la puerta de los sentidos y nos salimos del río de pensamientos, sensaciones, emociones. Y ahora colocamos a la atención, a Drampa, en la mente y en los objetos mentales, en el cielo y las nubes. Y activamos a Sheshin para que vigile que nuestra mente no esté en distracción ni en meditación, que no esté en estado mental 1 ni en estado mental 2. Y activamos a Solve, el esfuerzo, la energía, la bajamos al mínimo sin perder la atención y el estado de alerta. Y moramos en este estado, en conciencia pura, en conciencia plena, en atención plena. Aquí, a partir de aquí, es donde el maestro, él empieza, el maestro Handuni Atulu. Nosotros hacemos este recorrido para llegar aquí. Okey, y ahora, ya estando ahí, él dice: "No tienes que estar consciente de nada o de algo, nada más sé consciente de que eres consciente. Estate solo en conciencia pura. Sé consciente de tu conciencia". Y dice: "Si tu mente se va a perseguir a los objetos de los sentidos, date cuenta, si puedes, evítalo o regrésala, o cuando estés satisfecha de esos objetos, te darás cuenta y la regresas". Y dice: "Date cuenta si tu mente está quieta o está en movimiento. Está quieta cuando estás en estado mental 3, cuando estás en conciencia pura, y está en movimiento cuando estás persiguiendo
pensamientos, emociones, sensaciones, imágenes, sonidos, sabores, sensaciones táctiles. Y cuando esté en movimiento, date cuenta y la regresas a un estado de quietud, pero no la fuerces, dice. Tampoco la dejes libre a que persiga lo que se le antoje. Acuérdate que aquí no estamos en estado mental 2, entonces tenemos que manejar la mente con mucha suavidad. Pues digamos que lo que hicimos ahora es, ok, ¿cómo llegar a este estado? El maestro, él supone que nosotros ya sabemos llegar ahí. Y sí, habrá muchos practicantes que ya no les cueste trabajo llegar a este estado, pero los que tengamos problemas, entonces tenemos que hacer el recorrido que vimos ahora. Y tenemos todos esos apoyos que están ahí ahora, en estas páginas que comentamos. Nos están preparando para ir a un viaje que lo vamos a ver en las próximas sesiones, un viaje fascinante que nos puede llevar hasta la liberación, hasta el nirvana o nirvana, como lo menciona. A liberarnos totalmente del sufrimiento o alcanzar el estado de Arhat. Entonces vale la pena. Es como hacer los preparativos de un viaje que tienes que preparar tu maleta, ver el itinerario, comprar los boletos, dejar arreglado varias cosas en tu casa. Entonces lo que hicimos ahora, prepararnos para este viaje. Entonces para nosotros llegar a estado mental 3 podía parecer esa es la meta, ese es el destino, pero vamos a ver que sí, si empezamos desde estado mental 1, pues sí es un largo viaje. A veces a mí me tomó muchos años llegar a estado mental 3. Ya que en la sesión de meditación nos tomó 2 años y medio llegar a esos estados. Pero con estas instrucciones podemos acortar el tiempo. Y de hecho el maestro ya supone que nosotros estamos ahí en estado mental 3. Pero ahí va a empezar la aventura. Va a empezar el viaje. Entonces hay que preparar todo para poder, hacerlo. Entonces vamos a dejar aquí la sesión, vamos a hacer una inhalación profunda. Exhalamos. Y vamos a dedicar el mérito que se haya podido haber acumulado mediante estas enseñanzas y estas prácticas, que sirvan para que todos los seres se liberen del sufrimiento y de las causas del sufrimiento, que todos los seres alcancen la felicidad y las causas de la felicidad, que la mente de la bodhicitta surja donde no ha surgido y donde ya surgió que nunca decline, sino que se incremente cada vez más y más. Que nuestros maestros tengan larga vida, nuestros maestros espirituales tengan larga vida y que todos sus deseos dármicos se cumplan. Y que nosotros podamos alcanzar pronto la liberación o incluso la iluminación, no solo para beneficio nuestro, sino para beneficio de todos los seres. Que así sea. Que así sea. Judy, muchas gracias. Gracias a ti, Buenas Yolanda. noches. Buenas noches, descansa, muchas bendiciones para ti y para toda tu familia. Gracias igualmente, Judy, que descanses. Buenas noches. Gracias. Gracias. Bye. Bye.